¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy quiero hablaros de algo que creo que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida cuando estamos manifestando lo que queremos. Creo que hay una pieza fundamental de todo ese puzzle que es fácil que quede un poco en el olvido, ¿no? Y caigamos en toda esa metafísica de sofá que tanto hemos hablado de ella. En el pasado vídeo hablamos que no siempre el trabajo duro es la solución y que hay algo principal que es partir desde el punto adecuado, partir desde el punto correcto para después poner el trabajo. Te recomiendo que vayas a verlo si no lo has visto. Y hoy quiero hablar de ese segundo paso, una vez ya empezamos desde el punto correcto, que es el hacer, el tomar una acción totalmente masiva. Hoy quiero hablar de esa acción total que tiene que ser diaria, que tiene que ser imperfecta, no esperar a que sea la acción perfecta. Y quiero hablar de una segunda parte después de empezar a tomar esa acción, que es la paciencia activa. Creo que la paciencia es una habilidad que hay que intentar desarrollar al máximo. Y en este caso quiero hablar de esa paciencia activa en concreto. ¿Cuántas veces no te has sentido a lo mejor frustrado o impaciente porque aún no llega eso que tanto deseas? Sinceramente a mí me ha pasado muchas veces, creo que he dejado muchos proyectos y que he abandonado muchas ideas por culpa de la impaciencia, y creo que esa impaciencia puede venir por varias partes. Una de ellas puede ser que tú tengas dudas, porque si tú estás seguro de que algo va a llegar sí o sí, no estás impaciente. Puedes querer que llegue antes o que llegue después, pero no estás impaciente porque sabes que tarde o temprano, si sigues haciendo eso, llegará. Y la otra parte por la que puede venir a lo mejor esa impaciencia es que tú estés actuando desde el punto incorrecto, como planteamos en el vídeo anterior, y que estés empezando todo desde una necesidad y desde una carencia, con lo cual eso es lo único que tú vas a mandar al universo y es lo único que se va a multiplicar. Como digo, a mí por culpa de esta impaciencia muchas veces he dejado proyectos. ¿Por qué? Porque no llegaban los resultados de una forma inmediata, no era capaz de pensar a largo plazo o de esperar, pero no esperar sentado en el sofá, sino esperar haciendo lo que hay que hacer. Manifestar no es solo pedir y visualizar y esperar a que las cosas pues caigan del cielo. Manifestar es una combinación de toda esa claridad y trabajo mental. Es una combinación de una acción constante, como siempre decimos, masiva, imperfecta, pero sobre todo tenemos que sumarle paciencia, pero no cualquier paciencia, sino la paciencia activa. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí y ayudarme a hacer crecer la comunidad. Gracias a todos los que os suscribís por aquí. Se agradecen mucho los likes. Si te gusta este contenido, no dudes, suscríbete y dale a like. Como estaba diciendo, hoy quiero hablar de la paciencia, pero no cualquier paciencia, por así decirlo, sino la paciencia activa. Y a lo mejor si nunca has escuchado esto, te preguntas, ¿qué es eso de la paciencia activa? Pues no es otra cosa que confiar en tu visión, pero trabajar todos los días, absolutamente todos los días, sin desesperarte, sin obsesionarte con los resultados, sin estar constantemente pensando en por qué no llegan los resultados de inmediato, etc. Es entender que cada pequeño paso que tú vayas dando, cada pequeño detalle, sea cual sea, aunque no lo veas reflejado en tu realidad, tienes que entender que todo sigue ese proceso.
Mejor tú vas dando pasos y no lo ves reflejado. Tú sigues manteniendo tu imagen, pero aún el reflejo no está mostrando eso mismo, ¿no? Pero tienes que ir siguiendo dando pasos, avanzando. Tienes que seguir tomando acción y haciendo lo que sea necesario, te apetezca o no, para seguir trabajando en ello para que acabe llegando, porque si no ya sabemos que si cortamos todo ese flujo, pues cuál es el resultado final, ¿no? Con lo cual, la paciencia activa es ser paciente pero no dejar de poner todo ese trabajo, básicamente. Como tú ya tienes la convicción de que eso va a llegar, ¿por qué no seguir trabajando a diario para eso? Tú estás seguro al 100% y lo sientes ya de que eso es tuyo, de que eso ha llegado, etcétera, etcétera. Entonces, si tú ya tienes algo seguro, ¿por qué no trabajar en eso? ¿Por qué no seguir avanzando en eso? En mi caso personal, cuando empecé en el mundo del tatu, pues como ya he explicado mucho, soñaba con tatuar todo lo posible, tatuar todas las semanas, tatuar piezas grandes, viajar, conocer estudios que me invitaran a convenciones, salir de donde vivía, salir de mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco pues fui cumpliendo pues cada uno de los objetivos que me planteaba al principio como un sueño, ¿no? Cada vez lo veía a lo mejor un poco más cerca, pero siempre lo veía lejos, pero al final los he ido cumpliendo. Lógicamente esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, han tenido que pasar pues muchos meses, muchos años para ir cumpliendo esos objetivos y dependiendo de cuáles sean tus objetivos, pues tardarás más o menos. Algo que quiero hacer hincapié es que no te compares con los demás en cuánto tiempo lo consiguen. Cada uno lo consigue cuando lo tiene que conseguir y cada uno alcanza todos esos objetivos cuando le toca alcanzarlos. Con lo cual no te compares porque ni siquiera con esas personas que tú te estás comparando, que a lo mejor ya lo han conseguido o lo consiguieron antes que tú, no sabes todo el trabajo que hay anterior a eso. No sabes pues frustraciones anteriores, no sabes cuántas veces han fracasado para a lo mejor en esta situación ese objetivo alcanzarlo antes que tú. Con lo cual te aconsejo que no te compares porque lo único que va a hacer es obsesionarte con los resultados y enfocarte desde la carencia de que quieres ya esos resultados y los quieres de una forma inmediata. Y como ya sabemos, tenemos que pensar a largo plazo porque las cosas llevan tiempo y sobre todo cuando las cosas merecen tiempo, merecen la pena, llevan aún más tiempo. Y en todo ese tiempo no tenemos que perder la fe y tenemos que seguir con nuestro tema del vídeo. Como iba diciendo, fui alcanzando objetivos en el mundo del tatu y pasaron meses y pasaron años y tuve que pagar muchos precios como ya hemos hablado últimamente. Pero al final se iban cumpliendo, ¿no? Poco a poco se iban cumpliendo. ¿Por qué? Porque yo durante todo ese plazo del tiempo no dejé de intentar aprender, no dejé de dibujar en este caso, no dejé de avanzar y de poner el trabajo necesario para llegar ahí. Si yo me hubiera quedado en el sofá, era como el momento perfecto de frustración para dejarlo. Era la oportunidad perfecta y créeme que mi cabeza me lanzó una y mil veces el dejarlo, el que eso no era para mí, etcétera, etcétera. Pero simplemente yo sentía que en este momento eso sí era para mí. Yo seguía mi alma y lo que me decía de que eso sí era para mí. Como decía al principio, durante mi vida muchas veces se me han ocurrido ideas, emprendimientos, cosas que quería hacer, hobbies, lo que sea, un montón de cosas. Simplemente llegaba a esta situación que decía hace un momento, en el que mi cabeza empezaba a tirarme hacia mi zona de confort y en todos esos casos pues le hice caso, por así decirlo. Escuchaba más a todo ese subconsciente elaborado durante toda mi vida que me quería mantener en mi zona de confort que a lo que yo sentía. Pero en el caso del tatu fue diferente porque creo que es pues una de mis pasiones o mi mayor pasión y por fin pues llegué a conectar con convertirlo en parte de mi vida y llevarlo a cabo, con lo cual en esas situaciones en las que mi propia cabeza me ponía la zancadilla yo simplemente seguía poniendo el trabajo, seguía con el trabajo diario necesario, hacía lo que hiciera falta, me apeteciera o no. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese era el camino
para llegar a mi objetivo. Y como siempre digo, por aquel entonces yo no sabía nada de esto, por suerte había muchas cosas que me salían simplemente de dentro, sin pensarlo. Si hubiera sabido todo esto, pues seguramente habría llegado pues al punto que estoy a día de hoy mucho más rápido. Pero pues las cosas se dan como dan y los tiempos son los que son. Recuerdo incluso algunos meses que no tenía casi clientes, que créanme que es algo desesperante, ya no solo que vives de todos esos clientes, sino que después de poner tanto trabajo, el ver que no tiene esos resultados, pues puede ser bastante frustrante y bastante desesperante. Como decía, esos meses eran los perfectos para haberme retirado, para haberlo dejado. Pero simplemente pues seguí poniendo el trabajo y poco a poco esos meses pues iban dando los resultados un poco antes. Pero recalco que en ningún momento, hasta mucho tiempo después, que sí que me pasó, estaba obsesionado con obtenerlo ya. Simplemente, por suerte, yo simplemente sabía que poniendo todo ese trabajo tarde o temprano llegaría. Con lo cual, pues no dejaba de tener esta paciencia pasiva, por así decirlo. Y es que yo creo que ese es el punto. La paciencia activa no la tenemos que confundir con pasividad. No es quedarte quieto esperando un milagro en tu sofá. No es pienso aquello que quiero 10 minutos al día, lo manifiesto y a la que me llegue, que me caiga del cielo. Para nada. Es estar presente, es hacer lo que toca hacer, te apetezca o no, es tener constancia con ello y es mantener tu fe de que todo eso va a dar los resultados. ¿Por qué? Porque tú ya lo sientes dentro, tú ya tienes la convicción. Incluso aunque no veas los resultados, tú sabes que eso ya está. Así que es poner el trabajo y es ser constante. Y ahora me gustaría plantearos una reflexión que podéis parar el vídeo o pensarlo al terminar, y es que cuántas veces has cortado la conexión con tu sueño porque te frustraste y te rendiste porque no llegaron esos resultados de una forma inmediata. En mi caso, como ya he dicho, me ha pasado muchas veces y créeme que cuando superas esa barrera y sigues poniendo el trabajo y ves poco a poco que te van llegando los resultados, créeme que son sensaciones, podríamos decirlo, de orgullo personal de todo el trabajo que has puesto. Ya no es ni por los propios resultados, es por todo el trabajo que has puesto hasta llegar ahí, por todo lo que has superado hasta llegar ahí. Creo que son sensaciones que es muy complicado obtener de cualquier otra forma, por lo menos a mí no me ha pasado. Y es que tenéis que pensar que cuántas veces dejaste de avanzar porque esos resultados que tú pensabas que iban a llegar tardan más de lo que tú pensaste. Son reflexiones que te aconsejo que tengas de vez en cuando, que te invito a reflexionar sobre ello, porque cuando te desesperas y te rindes, cortas la conexión con tu sueño y bloqueas toda esa manifestación. Como decía, si tu imagen está levantando los brazos y como tú no ves que tu reflejo en tu realidad material se ve esa imagen tuya levantando los brazos y los bajas, nunca va a llegar. Al final tú lo cortas. Y en el momento que lo cortas, jamás llegará. Y así constantemente. Con lo cual, tienes que tenerlo muy claro, tienes que tener la convicción, tienes que tener la fe y poner el trabajo diario. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir. Tardará más, tardará menos, depende de la situación, depende de ti, depende de muchas cosas. Pero tarde o temprano llegará. Si tienes la paciencia activa durante todos los días, si tú te mantienes esa conexión viva, esa conexión fuerte, créeme que los resultados llegan. Pueden tardar más, pueden tardar menos, depende de muchas cosas y no estamos aquí para cuestionar cuándo van a llegar y por qué tardan tanto o no. Pero lo que sí que te aseguro es que van a llegar. Otro aspecto importante que descubrí es que la paciencia activa también implica aprender a disfrutar de todo ese proceso. Es algo que hemos hablado mucho, pero ¿de qué sirve llegar muy rápido a un objetivo si no has disfrutado el camino?
Si alguna vez has conseguido algo en tu vida, has conseguido algunos objetivos, te vas a dar cuenta que lo que de verdad recuerdas pasado el tiempo que sea es todos los pasos que has dado y todo lo que has tenido que superar para obtener ese resultado. Con lo cual, ¿de qué sirve llegar muy rápido a ese objetivo? ¿De qué sirve no disfrutar de todo ese proceso y obtener los resultados? Cuando lo único que te va a quedar es el recuerdo de todo lo que has tenido que sacrificar, de todo lo que has tenido que superar, de todo el trabajo que has puesto. Al final eso es lo que te va a quedar en la cabeza, con lo cual otra cosa que quería hablar en este vídeo es que lo disfrutes. Ya lo hemos hablado muchas veces y créeme que seguiré repitiéndolo porque es una de las mayores aprendizajes que he obtenido y sería una de las cosas que primero le diría a mi yo del pasado, ¿no? Que en cada paso, en cada pequeño avance, hay aprendizaje, hay crecimiento y hay evolución, que es lo que el ser humano yo creo que realmente busca. La paciencia activa es también apreciar todos esos momentos, como digo, del proceso, es ser consciente de que cada obstáculo, cada peldaño de esa escalera al éxito que al principio perdón, que al principio del canal hablábamos, pues todos los entrenamientos que has tenido que pasar, tanto mentales como físicos como espirituales, para llegar ahí, la paciencia activa también es apreciar de cada uno de esos malos días, cada uno de los días de la tormenta. La manifestación es un arte que combina intención, que combina acción, que combina paciencia, y créeme que la paciencia activa es una de las claves o una de las piezas fundamentales en el puzzle que estás intentando completar. Gracias a todos por los likes. Si te gusta este contenido, suscríbete, envíaselo a alguien que crees que puede estar pasando por esta situación y nos vemos por ahí en mi canal, o sea en mi Instagram, perdón, José Hernández Kaizen, y por aquí en el próximo vídeo en YouTube. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.